Bueno, buenos días a todos y a todas, buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este miércoles de Semillero. Les quiero dar la más cordial bienvenida justamente al Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Le voy a dar la palabra al jefe de investigación y posgrado, el doctor Alejandro Vázquez. ¿Qué tal? A todos y a todas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en cualquier punto de este planeta que estén conectados. Muy bienvenidos sean todos, todas ustedes a esta sesión maravillosa que tenemos el día de hoy. El gusto de contar con el maestro Manuel Delgado, a la cual le damos la bienvenida desde esta Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. De verdad que estamos muy orgullosos, muy contentos de contar con su participación, maestro, y la sesión del día de hoy, pues contaremos con una conferencia, además, justo relativa a este espíritu del tiempo que nos ha tocado vivir, sobrevivir y sobre todo mirar en horizonte. Sea bienvenido, maestro, y le doy también la palabra para un mensaje de bienvenida al maestro Omar Toscano, quien es coordinador también de este curso de la ciudad y lo urbano. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación. Pues sí, estamos de manteles largos, ¿no? Si es que esa metáfora se admite en estos días virtuales. A nombre de los asistentes del curso de la ciudad y lo urbano, le agradecemos, maestro Delgado, la charla del día de hoy. No me va a permitir hacer solamente una pequeña reflexión que no tomará mucho tiempo. El maestro, el doctor Delgado es un referente en el pensamiento de la ciudad actual y sus numerosos libros han encontrado terreno fértil en Latinoamérica. El doctor Delgado ha roto esquemas tradicionales de análisis de la ciudad desde lo planeado, lo controlado, lo determinístico, que es propio de los planificadores, ¿no? Los arquitectos, los urbanistas. Y en cambio nos ha mostrado los valores inmateriales de la vida en las ciudades a través de los andares, el disfrute, la convivencia, ¿no? Valores que, bueno, veremos que siempre están en riesgo. Y esto nos los ha dado desde la mirada propia del antropólogo, ¿no? Una mirada muy necesaria en estos tiempos. En este curso hemos reflexionado sobre la ciudad y lo urbano y nos viene bien como cierre de broche de oro que nos comparta sus reflexiones, que imagino que están en la forma todavía de primicia, de esta mutación de las sociabilidades urbanas en la era del COVID. Por lo cual le quedamos muy agradecidos por esta charla. Muchísimas gracias, Omar. Y adelante, maestro Manuel. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias a vuestra institución por haber contado conmigo
y además, pues en un espacio, digamos, de privilegio como es cerrando un ciclo y con la expectativa de que lo que les comparta pueda ser de su utilidad. Agradezco, por supuesto, a los profesores Alejandro y Omar sus palabras, que únicamente pueden pronunciar porque no me conocen, si no, seguramente serían, no, bueno, quizás elogiosos en el sentido académico, pero en el sentido personal, no sé si conocerme de cerca rebajaría o elevaría mi reputación ante sus ojos, pero les agradezco mucho que sean tan amables. Magnífica la edición, desde luego, me siento abochornado de esta puesta en escena, de esta edición magnífica, de la que espero estar a la altura, porque en definitiva, además expresa muy bien justamente este espíritu de lo que yo he escrito, que ahí me voy a permitir el lujo y pido disculpas por ello de matizar a María Alejandro, porque en el fondo les doy mi palabra que no, creo que no hay prácticamente nada en lo que digo y en lo que escribo que no sea un homenaje explícito a figuras como la de Emile Lefebvre o Jane Jacobs, que en el fondo ya lo dijeron. Lo que ocurre es que cuando publiqué en Animal Público en el año 99, digamos, se hablaba poco de ambos, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos, ese mensaje que es el que yo de una forma u otra he intentado recoger, y perdón por lo que tiene yo de soberbia, creo que está más vigente que nunca. Bueno, me invitan ustedes a hablar de esta historia del COVID, de la pandemia que hemos tenido que padecer tanto ustedes como nosotros aquí. Y la verdad es que tengo una cierta resistencia a hacerlo porque me asusta la idea de tener que trabajar a partir de la excepcionalidad de unas circunstancias que, en el fondo, pues, primero, bueno, es lo que voy a defender, que tampoco son tan innovadoras por lo que han tenido de implicaciones en la vida social. Ahora les explicaré en qué sentido. Y luego porque trabajar siempre a pie de lo que ocurre de la forma inmediata a veces es un poco arriesgado. Quizás tengamos que dejar de pasar un cierto tiempo para que todo lo que nos ha pasado pueda tener su pozo y darnos pie a una reflexión un poco más, digamos, más tranquila, con esa distancia que creo que corresponde a los científicos sociales y que es la que nos diferencia del periodismo, que tiene su dignidad y su razón de ser, pero que tiene que trabajar a tiempos a pie de cañón. Entonces, claro, la verdad es que como ha habido tanta gente mucho más inteligente y brillante que yo, y no es falsa modestia, que se ha pronunciado acerca del tema, hacerlo a mí me produce una cierta, no sé, una cierta autodesconfianza, porque es que, ¿sabes? Pasó un poco que como con las Torres Gemelas, todo el mundo se tuvo que sentir obligado a decir algo profundo, algo pertinente, algo, digamos, lúcido acerca de ello desde la perspectiva de una posición de intelectuales que tampoco daba para tanto, esa especie de estatus que se nos concede a los académicos de hacer de intelectuales, que es un trabajo que nunca he entendido de qué consiste exactamente, es lo que a veces me ha frenado a la hora de escribir algo. Pero está clarísimo que no podía resistirme a su invitación, era demasiado tentadora y en el fondo, pues, hombre, quizás sí que ya ha pasado un poco de tiempo, al menos respecto de lo que fue la fase más severa de la pandemia, que ya que nos obligó a permanecer encerrados en nuestras casas durante meses. Entonces, pues ya, quizás sí que me sienta un poco capaz digamos, de distanciarme y de decir algo que no tenga por qué ser urgente. Y por lo tanto les agradezco que me dejen hacerlo en este marco, porque esto realmente no es una cosa que he preparado, que no está publicada y que me permito pues compartir con ustedes ahora para que, bueno, para que lo consideren, lo critiquen o lo hagan lo que les parezca mejor. Bueno, en principio lo que me parece que sería importante es justamente volver a algo que antes les decía, ¿no? Esta premisa de que estamos ante una especie, o hemos estado quizás todavía, ¿no? ¿Verdad? Pero en un sentido más laxo, una especie de estado de excepción sanitaria que es el que ha provocado en efecto el virus este tal y que lo que les decía, ¿no? Que ha dado pie a un número importante de pronunciamientos por parte de especialistas en el mundo contemporáneo
porque aquí, claro, aquí todo el mundo se ha vuelto biólogo, no sé, y por eso me preocupaba estas cuestiones. No sé si les importa, pero déjenme que les diga que, a ver, hombre, yo tengo unas posiciones políticas que no se puede decir que sean moderadas, no nos engañemos. Y cuando salió el tema, pues alguien me preguntó, digamos, y tuve la tentación de contestar, cosa que no siempre es una buena idea, qué es lo que debíamos interpretar y cómo debíamos responder ante lo que era esa imposición gobernativa que implicaba en un estado de sitio, en realidad, ¿no? Y yo lo vi clarísimo. Y yo sé que hay hubo alguien que se sintió un poco sorprendido. Dije, pues lo que hay que hacer es obedecer. No sé si me entiende. Digamos, había digamos, miles de muertos prácticamente al día que hubo llegar, llegó a haber más de 1000 y pico. No es que tenga que hacer, digamos, hacer un pronunciamiento reflexivo sobre el retorno, si es que alguna vez se fue del George Orwell. No, no, que después, cuando salgamos de esto, como ahora mismo, ya que estamos un poco en lo que parece ser una cierta pues entonces sí, pero en aquel momento yo lo vi clarísimo, porque hay que hacer es obedecer. Y la prueba es que quienes de una forma u otra han impugnado en toda esta historia y han explicado que todo esto es cosa de los Illuminati y no sé quién, en el fondo se ha visto quiénes son. Pero yo no, digamos, ustedes pueden ir en un barco en que saben que el capitán es un mal bicho, una mala persona, hay un hijo de perra, pero yo oye usted, y oye, el que entiendes eres tú, o sea, aquí por tanto, quiero que quede claro que yo creo que realmente ya ha habido una grave situación sanitaria. Mi opinión es que en aquel contexto la única alternativa era realmente hacer caso a alguien que entendiera lo que estaba pasando y por tanto, si esperan ustedes que de pronto desenmascare esta historia y les diga que todo esto es la consecuencia de una conspiración de Bill Gates, lo siento mucho, pero no. Porque he tenido gente cercana, compañeros de trabajo que han padecido y han pagado justamente el precio con su vida. Por tanto, no, o sea, siento muchísimo no ser, digamos, uno de esos intelectuales que están dispuestos a digan, esto ha sido realmente grave y ha sido de verdad. Por tanto, si esperan ustedes que desenmascare algún tipo de conspiración cósmica, no lo voy a hacer. Creo que realmente hay un problema y lo hemos solucionado de la única forma que a alguien se le ocurrió. Otra cosa es el tipo de reflexión a la que nos puede llevar. Pero o sea, creo que en el fondo no se podía hacer otra cosa que la que se ha hecho. Ya, les lo digo esto de entrada porque si les decepciona una postura tan aparentemente conformista, pues, por lo menos por mi parte les animo a dejar el resto de la charla, porque de verdad que me siento incapaz de apuntarme a la lista de aquellos teóricos que de pronto descubren aquí la perversidad intrínseca del Estado. Bueno, ante todo porque tampoco tengo nada contra el Estado en sí mismo, o sea, bueno, pero en fin, es otra historia. En relación con el tema, lo que quería decirles y compartir con ustedes es que aquí todo el mundo se ha sentido concitado a cubrir de análisis, de diagnósticos, de pronósticos, una situación que en efecto tenía motivos para suscitar nuestra perplejidad y nuestro desconcierto, tanto entre las instituciones como entre el público en general. Y la verdad es que, como decía, la mayor parte de esos pronunciamientos presuntamente autorizados se han producido desde la urgencia sin que, como les decía también, la temática abordada hubiera alcanzado la madurez suficiente para ser tratada de forma fundamentada en sus raíces y consecuencias. En ese sentido, digamos, lo que les estoy insistiendo es que no tengo ninguna pretensión de añadir nada original a la consideración de un asunto como este, con estas cualidades disruptivas, trágicas, que en efecto han traído consigo todo tipo de perspectivas, ¿no? De pronósticos acerca de grandes transformaciones culturales. Es más, lo que voy a defender y compartir con ustedes y discutirlo si me dejan y si les apetece, es justamente de contemplar lo que está sucediendo, porque todavía está sucediendo, en una forma como la excitación de algunas inercias que son constitutivas de las formas de relación social en sociedades de capitalismo avanzado. Es decir, no estoy diciendo, sino que en el fondo
lo que ha ocurrido no ha hecho otra cosa más que acelerar, intensificar, promover, adelantar dinámicas que ya estaban en marcha, que ya estaban latentes y que han encontrado la oportunidad por eso, digamos, de conocer aceleraciones o adelantos que no estaban previstos, que tenían que seguir su ritmo y que, bueno, y que todavía estaban en algún caso largadas. Esta situación nuestra de ahora mismo ya es un ejemplo de ello. Ahora todos hemos sido protagonistas, pero también víctimas a veces de lo que es la imposición de la educación, de la enseñanza, del entrenamiento intelectual a distancia, el tema de los campus virtuales. Pero esta especie de imposición que las circunstancias han establecido responde a una lógica que ya existía, ya íbamos ahí. Yo no sé en el caso de México, pero les puedo observar que en Barcelona las universidades ya estaban justamente en esa historia de empezar a prescindir de la presencialidad, con las consecuencias que tiene en todos los sentidos, y no únicamente en el sentido docente, sino en el sentido social de convertir las universidades en lugares literalmente de encuentro, y no únicamente, repito, para estudiar. Por tanto, quede claro que ese es base de mi argumento. En el fondo, a ver, por ejemplo, de entrada, para las instancias de gobierno de todo el mundo, la manera de mantener contenida la pandemia ha constituido en regular y fiscalizar luego con la máxima severidad la actividad en espacios públicos urbanos. Esto creo que de entrada. Puesto en el fondo, se supone que son las grandes ciudades las que han conocido el estallido y los sucesivos agravamientos de la alarma. Y por doquier se ha impuesto, o al menos impelido, a permanecer todo el tiempo, su mayor parte, en nuestras casas, evitar los lugares de concurrencia y limitar la movilidad, especialmente, por ejemplo, en el transporte público. Por cierto, tengo aquí un texto que me parece que va a acabar siempre, como siempre, sin acabar de leerse, porque no voy a poder evitar la tentación de los pies de página y los comentarios laterales. Fíjense, yo no sé en donde están, en Querétaro o en México, cómo está el tema de lo llamado urbanismo táctico. No sé, ahí están empezando a pintar las calzadas de colores, porque vamos a esto, digamos. Y yo sé que, por ejemplo, en una ciudad con la que tengo una vinculación muy intensa, en Medellín, ya están. Es lo último, ¿no? Y además me parece genial que lo hagan aprovechándose de un concepto como es el de táctica que toman de Michel de Certeau. Esto fue una cosa experiencial que empezó en los años 2000 al principio, en Estados Unidos, como siempre, faltaría más, y que implica una especie, digamos, de revolución en los sistemas de movilidad y que implica quitarle espacio a los coches, abrir espacio para las ciclovías, en fin. Claro, en el fondo, yo tengo mi opinión, aquí en Barcelona es el caos absoluto en el que uno puede perfectamente morir en cualquier momento atropellado por un patinete eléctrico. No bromeo, digamos, es un problema realmente grave. Es curioso porque en Barcelona, que es Europa, se están imponiendo formas de movilidad completamente desreguladas, que sorprendentemente pueden compararse a las que uno entiende que caracterizan el llamado tercer mundo. Bueno, pues aquí están, aquí es la desregulación absoluta. Y además, de paso, el estímulo de formas de explotación laboral donde todos los riders, que son un descargo. Pero todo está en nombre justamente de los nuevos recursos retóricos del capitalismo urbano, que consiste justamente en convertir el espacio público en un espacio virtuoso, entre otras cosas, porque su tratamiento, de acuerdo con esta premisa, lo pone al servicio de la salvación del planeta. En Barcelona, el urbanismo táctico se impuso, digamos, discretamente mintiendo. Y eso ocurrió en otras ciudades. De pronto, digamos que esto se hunde, que vamos a morirnos todos, digamos, de esta especie de asesino suelto que es el virus y tal, y hemos de regular el espacio público, abrir, digamos, quitar sitio para los coches, dárselo a las bicicletas y, de paso, dárselo básicamente a los establecimientos que instalan terrazas, con lo cual se ha producido una masiva privatización del espacio público. Pero se ha hecho y se argumentó cuando se impuso
en nombre justamente de las medidas contra la pandemia. Es decir, se descontó todo ese elemento de participación que en principio, al menos teóricamente, tenía el urbanismo táctico. Aquí se impuso, digamos, con nocturnidad y alevosía, y efectivamente se ha quedado. Pero toda la argumentación que sirvió para desplegarlo se hizo en nombre de que por fin la ciudadanía había descubierto la maravilla de escuchar el silbido, el cantar de los pájaros. Es que, digamos, una especie de perversidad que convertía justamente digamos, el ataque a traición de la instalación, del cambiar todo el sistema de movilidad, justamente en nombre de la pandemia y de los recursos que había que desplegar en contra de su avance, ¿no? Es un ejemplo práctico, pero la cosa ha ido por ahí, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos es que hemos habido cambios. Por ejemplo, el tema de las mascarillas, ¿verdad? Los cubrebocas. El tema de mantener las distancias de seguridad. Claro, eso en efecto ha supuesto y está suponiendo todavía ahora en Barcelona un cambio radical en la manera de relacionarnos con aquellos individuos con quienes no convivimos, mostrados sin excepción como una fuente de alarma. Y claro, por eso la conferencia la proponía llamar así, porque en el fondo lo que se sugería es que cualquier individuo que no fuera perteneciente a lo que llamaban la burbuja doméstica era básicamente un enemigo potencial. Y esto lo que ha producido, lo hemos visto, en exteriores urbanos, en algunos momentos, la desertización. Y luego una organización a partir de la habitación mutua generalizada. Es decir, una especie de autoencapsulamiento que convertía a cada cual en una especie de blindaje que entendía que la proximidad excesiva de cualquier otra persona que no fuera directamente conviviente era básicamente una señal, una señal de alerta. Entonces, lo que estoy sosteniendo es que las condiciones exigidas para la vida ahí fuera, en la calle, en eso que ahora damos por llamar espacio público, que es otra historia, digamos, cómo pueden convertir el espacio, lo que fue la calle, en otra cosa que no se sabe bien qué es, pero que tiene siempre esas características especiales que son de índole moral, en mucho más que otra cosa. No podemos ahora, esto no es el momento, pero en efecto yo me he hartado de explicar desde qué época tan reciente se habla de espacio público. Me parece que sea un concepto de toda la vida, porque pues, es una invención reciente que tiene que ver con su vocación de ser un elemento más de domesticación de lo que simplemente fue la calle. Digan, a mí mi madre cuando era pequeño nunca me mandó jugar al espacio público. O sea, no. Pero en el fondo es una forma de desactivar ese poder que tiene la idea de la calle. Claro, bajar a la calle, no nos engañemos, no es bajar al espacio público. Pero bien, lo que digo es que ese tipo de mutaciones en nuestra conducta pública, lo que estoy sosteniendo es que en el fondo no era otra cosa más que la precipitación de tendencias apuntadas o en marcha. Sí, más allá de eso, que implica el auge de la educación a distancia, el comercio y el ocio online, que estaban implicando la desorganización de la vida colectiva de proximidad, más allá, el nuevo cuadro impuesto por la plaga, lo que creo que merece ser visto, es como el resultado culminante, por ahora, de la malignización de la ciudad que acompaña la historia de la modernidad urbana desde prácticamente finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XX, que es a su vez lo que aplica a las ciudades esa estética protestante y ese rechazo del mundo del que nos ha hablado justamente Richard Sennett, entre otras cuestiones, para explicar el nacimiento de algo que nos interesa aquí, que es el hogar, dulce hogar, como el refugio que nos permite mantenernos a salvo del mundanal ruido. Es esa lógica, digamos, de entender que el exterior, lo que está ahí fuera, es por definición contaminante, moralmente, y ahora desde un punto de vista liberal, desde el punto de vista sanitario, es la aplicación de un principio que sistemáticamente, repito, insisto, percibe la calle como un espacio sin Dios, una agudización de la caída del ser humano en la corrupción y el pecado, a merced de todo tipo de peligros, un teatro para el delirio y el absurdo de una vida cotidiana sin sentido por la que pululan sonámbulos sin alma. Esa retórica es justamente la que ha desplegado el discurso sobre la ciudad en buena manera, mostrándolo como un lugar de efecto de perdición. Pero esto, recuérdense,
quien de ustedes haya seguido a los clásicos de la escuela de Chicago, verán que ya tuvieron justamente la tarea de teorizar a principios del siglo XX a propósito justamente de esa condición, por definición, maligna, intrínsecamente perversa e indeseable del espacio urbano, mejor dicho, del espacio exterior, de la calle. Ahora no voy a detenerme en esto, pero créanme que si tienen tiempo y ganas de buscar cuál es la génesis de la noción de espacio público y particularmente del público, desde el punto de vista filosófico, que no físico, de la mano de Habermas y especialmente de Hannah Arendt, verán que sobre todo Hannah Arendt lo explica claramente, que ese tipo de consideración del espacio exterior como un espacio maligno no puede separarse de lo que fue en la Reforma. Bueno, esto nos sigamos, ya sé que igual no es lo que esperaban, pero escuchen, déjenme que les diga que si contemplan, si ven en el campus virtual de mi universidad cuál es mi tarea, no es antropología urbana, yo digo clases de antropología religiosa desde hace 40 años. Y en ese sentido, aquí ahora como papel, les decía a Omar y a Alejandro que era tan original lo que decía, sí que hay un elemento original, que es que si alguien no ha tenido tiempo de leer lo que he escrito, es simplemente, descaradamente, la traslación al campo de los estudios urbanos de lo que sería el aparato teórico de la antropología simbólico-religiosa. Los clásicos, Víctor Tarder, que no es aplicamos, simplemente los he aplicado a una experiencia en cierta forma del trance, como es justamente el espacio urbano. Perdonen, voy de página por si les interesa la anécdota. En la asignatura de una de las asignaturas del máster que daba, se llamaba en catalán Antropologías del Trànsit. Claro, tenía su gracia porque como había personas que sabían mi conexión con los estudios urbanos, pensaban que tránsito se traducía por tránsito, que es un tema que me interesa, el tema de las movilidades, y ahora estoy comprometido con un proyecto de estos del Ministerio justamente sobre el tema de la movilidad. Pero claro, la asignatura se llamaba Antropologías del Tránsito, no hablaba del tránsito de vehículos o de personas, hablaba del trance. Y era básicamente una asignatura sobre la posesión, lo cual hacía muy divertido ver a estudiantes interesados por la temática urbana estudiando textos, no sé, de Michel Lévy sobre los cultos de posesión SAR en Etiopía. Pero, en fin, digamos, entérate de las cosas, que tampoco era tan complicado mirar el programa. Pero sí que es verdad que, digamos, que a mí me interesa, me interesa muchísimo. Y el fondo, lo que les estoy contando tiene mucho más, tiene mucho que ver con eso. Es decir, les voy a insistir, lo que fue la aplicación de la estética puritana a la ciudad fue justamente un tipo de urbanismo que entendía que la ciudad era un espacio limpio, sobre lo único que podía mantener a raya las energías malignas y disolventes que recorrían las calles y se expandían por ellas, no podía ser más que justamente el urbanismo. Y si me permiten pues adelantar cosas, ahora estoy escribiendo una cosa de cuyo título ya les adelanto, se llama Todas las ciudades están poseídas, porque en efecto entiendo realmente que la arquitectura y el urbanismo, y tras de ellos los estados, lo que intentan es aplicar sobre lo urbano, como lo hubiera llamado Lefebvre, justamente mecanismos de redención, de elevación moral del territorio, que en el fondo siguen exactamente la misma lógica de ubicación de lugares poderosos desde los cuales amansar el entorno que fueron un día las catedrales en forma de centros culturales y todo este tipo de cosas, que tienen como función justamente liberar, mantener a raya esa tendencia que tiene el urbano, digamos, justamente a convertirse en un urdimbre inexplicable en el que pasan tantas cosas que ningún ojo panóptico es capaz, ya no de entenderlas, sino simplemente de mirarlas, ¿no? Entonces, yo estoy en esta línea y es esto lo que les estoy contando, porque en el fondo todo esto de la pandemia ha sido la apoteosis justamente de ese tipo de discurso radicalmente antiurbano que entiende que salir a la calle es en efecto un riesgo, es exponerte en el doble sentido de exhibirte y de ponerte en riesgo. Y de hecho, en el tono de las normativas que imponen autosegregación individual y enmascaramiento, puede reconocerse la sombra y el eco de lo que llevó a aquellos primeros sociólogos de la escuela de Chicago, aquellos primeros sociólogos y antropólogos urbanos, a condenar moralmente la singularidad de la experiencia urbana.
un cataclismo producido por la presunta disolución de los vínculos comunitarios anteriores a la revolución industrial y a las dinámicas modernizadoras. En ese nuevo contexto, la ciudad moderna, previsible, era que el fingimiento y la desconfianza rigieran la interacción cotidiana ahí afuera, indispensables para sobrevivir en un universo habitado por desconocidos, cada uno de los cuales era, por definición, un foco de inseguridad. Y ello tuvo que ver justamente con la versatilidad identitaria constante en los individuos como seres públicos, que debían adaptarse a escenarios sociales que se multiplican y que les obligaban a contextualizar sus actitudes, procurando no equivocarse de tiempo ni de espacio. Oiga, ya les adelanto, por si esto les parece complicado, en lo que estoy intentando decirles. O sea, hace ya más de 2 siglos que vamos todos con máscara. De hecho, el enmascaramiento es justamente el principio que rige las relaciones, las interacciones en lugares de concurrencia pública con gente que no conocemos o conocemos a medias. Perdónenme, recuerden qué es lo que escribe en 1903 Simmel en aquel famoso escrito sobre el secreto. Claro, en efecto, tanto en ese como en el tema de la nerviosidad urbana, Simmel justamente habla de la necesidad que los habitantes de las ciudades tienen de mantener entre sí algo parecido al distanciamiento, a la indiferencia e incluso a la aversión mutua. En ese universo de desafiliación general que es la vida pública en las ciudades, se imponen, antes de que nadie las impusiera, el privilegiamiento de la máscara y el despliegue de estrategias consistentes en mantener las distancias que evitan la proximidad excesiva de un otro generalizado, siempre contemplado como un factor de riesgo para la integridad física, pero sobre todo para la integridad moral de cada individuo. Es decir, ese rasgo negativo de la experiencia pública en contextos urbanos se ha agudizado cuando, bajo el estado de excepción pandémico, el distanciamiento y la dispersión han sido más literales que nunca. Es evidente que el cuadro pandémico global ha determinado formas nuevas de usar y percibir los espacios públicos y de desplegar las relaciones sociales que en ellos tienen lugar. Pero esos cambios no modifican, sino que exacerban, empeorándolos, los principios que rigen tanto los contactos como las excitaciones en ese mundo de extraños, por evocar el título de un libro de Lane Laughlin, que es un mundo organizado en torno al anonimato y la indiferencia mutua, basado en la apariencia, la percepción inmediata y relaciones crónicamente insinceras, fundadas en el simulacro y el disimulo. Así, el uso obligatorio de los tapabocas ha anulado lo que justamente uno de los precursores de esta visión sobre lo urbano, George Simmel, entendió era la elocuencia del rostro como dato sociológico fundamental, aquel que permite una presentación del individuo y una evaluación mutua de quienes se encaran de manera inmediata, brindando una información sin palabras acerca de quién es cada interlocutor, de su presente, pero también de su pasado. Dice Simmel del rostro, que es un órgano de expresión exclusivamente teórico, no obra, no hace nada, no es depositario de la conducta interior del hombre ni de su práctica, sino que habla de ella. En esa misma línea, pensemos en cómo desarrollan esa premisa acerca del valor comunicativo de la cara las teorías de la comunicación no verbal, empezando por Erving Goffman. Sin duda alguna, el autor que más ha entendido el papel de la máscara en los rituales de interacción. El uso obligatorio de la mascarilla, es lo que estoy defendiendo, como motivo de la prevención del contagio de coronavirus, ha supuesto no solo la dignificación del anonimato como institución de y para la vida pública, sino la cancelación de las cualidades para dar cuenta de estados de ánimo de los interlocutores en situaciones de comunicación. Ha generado un mundo social sin sonrisas, sin mimoines, todas esas variables de expresividad para las que incluso la vida social internautica había habilitado su repertorio de emoticones. Hostia, veamos, si tienen que ponernos mascarillas y esto para que no se nos vea la boca, que nos dejen emplear en nuestra vida pública emoticones que nos permitan comunicarle a alguien si estamos de buen humor o estamos tristes. Es decir, a ver, es cierto que el interactivismo simbólico sostuvo que toda autodefinición implica versatilidad en el arte de enmascaramiento de cada cual ante los demás y ante sí mismos. El concepto de self justamente tenía ese valor. Pero de lo que se trata ahora, de la mano del miedo al virus, es que los individuos se ahorren el esfuerzo de disfrazar su semblante para la ocasión, puesto que la mascarilla oculta la máscara como vehículo de manifestación del yo a representar en cada momento. Recuerden, la tesis de que la persona
de la que habla Goffman, el self, quiere decir máscara. En el fondo, la mascarilla la colocamos justamente sobre una máscara. Es más, la nueva situación ha hecho imposible o difícil el simple reconocimiento inmediato de personas cercanas o cuando menos identificables en un mundo en el que todo el mundo, todos, todo el mundo, todas, hemos pasado a ser irreconocibles, cuando menos a primera vista. Y lo mismo por lo que hace a la proxémica. Yo creo que ese tipo de perspectivas que estuvieron de moda, entre comillas, bueno, sin comillas, en los años 60, resultan especialmente pertinentes. El interaccionismo, la microscopia social de Erving Goffman, la proxémica, la cinésica. Por ejemplo, Etty Hall, si ustedes han leído Los sonidos del silencio o Más allá de la cultura, atendió, quien eso fundaba su proxémica, la codificación cultural de las distancias interpersonales. Es a partir de esas convenciones sobrevenidas, sobreentendidas, que ordenan las diferentes esferas territoriales en torno a cada individuo, que son las que definen el rango de su relación con quien se encuentra. Se trata de eso que llamamos marcar distancia, que en efecto es al mismo tiempo literal y figurado, y que nunca dejamos de aplicar a nuestras relaciones con quienes compartimos un mismo espacio. Es que hemos tenido que esperar la pandemia para vigilar la distancia que nos separa de los demás, para hacer de esa distancia un trecho, un territorio de seguridad. Es que hemos tenido que esperar a eso para justamente entender qué significa saber qué es lo que nos hace hacer, qué es lo que nos hace pasarnos de la raya. Esas expresiones de pasar de la raya, de no te pases, en el fondo están indicando que ese principio que ahora la pandemia ha impuesto ya existía. Ya hacía tiempo que habíamos calculado hasta qué punto estábamos demasiado cerca o demasiado lejos de aquellos con quienes hablábamos para entender que esa distancia ya era significativa, aunque no estuviera marcada en el suelo. Pues bien, lo que digo es que esos principios de distanciamiento han acabado instaurándose por ley, convirtiéndose en uno de los argumentos antipandemia más repetidos e incluso aparecen en efecto marcados en el suelo, en todo tipo, digamos, de superficies, o para indicar la importancia de algo que ya sabíamos que era importante, que es el de saber estar en tu sitio, saber tomar distancia. Es más, yo creo que los legisladores que han hecho estas leyes que imponen las distancias han leído a Hall, justamente porque lo que recogen es lo que él llama Hall límite de dominación, que es en su forma cercana 1 metro 20 centímetros, 2 metros, y en su variable lejana 2, 3,5 metros, que es justamente aquellos que, según la proxémica, se utilizan para aislar a unas personas de otras. Siguiendo el esquema proxémico propuesto por Hall, las autoridades político-sanitarias habían proscrito toda cercanía personal a distancia íntima lejana, 15-45 centímetros, y no digamos cercana, hasta 15 centímetros, quedando del todo prohibido todo contacto físico en público, incluso el simple estrechón de manos. Es decir, el único gesto de contacto corporal tolerado como saludo, aunque desaconsejado, es chocar el codo, precisamente la parte del cuerpo que Goffman considera más inocua y más neutra, cuya función es precisamente la de espaciar. Si ustedes se fijan, de hecho, con frecuencia en orden antes, ya para controlar la distancia que te separaba, por ejemplo, una formación militar con la persona que tenías al lado era justamente el codo. De hecho, codo es una medida de distancia. En efecto, lo que se considera es que nuestra actividad cotidiana está siendo regida por normas no explícitas de territorialización que están en la base de todas las estrategias relacionales en público, siempre fundamentadas en aproximaciones y alejamientos, que le asignan un sentido metafórico y una dimensión ritual al uso del espacio. Es lo que Goffman llama territorios del yo, aquellos que aparecen endógenamente organizados a partir de presunciones inconscientes y que delimitan porciones de espacio físico que se consideran propias y a reivindicar y que deben ser protegidas mediante límites y señales que mantienen alejada cualquier amenaza. Es a partir de esas apreciaciones teóricas que tendríamos que lo que hacen las instrucciones sanitarias en orden a frenar la pandemia implicarían un debilitamiento de los nexos sociales que se desarrollan en espacios de libre concurrencia, plazas, calles, estaciones, bares, que abarcaría todos los niveles de relación con desconocidos o semidesconocidos, de los encuentros fortuitos y efímeros a las grandes fusiones humanas
del tipo que fuera, de las festivas a la acción colectiva de signo político. Claro, es que ahí está el tema, digamos, de qué es, para lo que ha servido aprovechar para según qué tipo de discursos la pandemia. En España, por ejemplo, las culpables de la extensión, de la explosión de la pandemia, fueron básicamente las feministas. Ustedes tendrían que haber leído en aquel momento, el momento, digamos, en que todo parecía que se iba al carajo porque nos metíamos en una especie de agujero negro de sufrimiento del que no se veía la salida. La culpable fue justamente la manifestación del 8 de marzo. Claro que en efecto ya había otros tipos de concentraciones masivas en los estadios de fútbol, pero toda la oposición reaccionaria insistió en que la culpa era en efecto de que había demasiadas mujeres juntas, demasiado cerca, para que la pandemia, para que el virus hubiera circulado de cuerpo en cuerpo y se hubiera expandido. Ese fue el discurso. Claro, porque en el fondo ya no se trata de que yo no pueda darle la mano a alguien y no digamos un abrazo. Situaciones ridículas de las que yo he sido protagonista, ir de pronto a un, no sé, por ejemplo, a un sepelio y ver al marido de la finada y ¿cómo no vas a darle, cómo le vas a dar el codo? No seamos ridículos. Porque en el fondo se trataba básicamente de entender eso. Digamos que la proximidad, decía en el título de la conferencia, es venenosa. Tanto si es básicamente la de dos seres que se desean, o que se quieren partir la cara, yo qué sé, qué más da, pero que de una forma u otra buscan el cuerpo a cuerpo, hasta la condición inconveniente de cualquier forma de acción colectiva. Pero había un discurso, digamos, aprovechando la pandemia, salieron las cosas, salieron las fobias, por ejemplo, salieron básicamente los prejuicios, que es lo que estoy defendiendo, que el temor al otro, el temor al desconocido, el pavor justamente ante interacciones no previstas, el temor ante cualquier forma de espontaneidad humana, es lo que había detrás de ese discurso que en el fondo aprovechaba el virus para decirnos, ¿veis cómo teníamos razón? Como en el fondo nunca hay que fiarse de un desconocido. En resumen, lo que estoy diciendo es que todas las instrucciones sanitarias acerca de cómo detener la propagación del coronavirus establecen sistemáticamente una oposición radical entre sociabilidad y salud. Pero ese marco no es el de las consecuencias de una sobrevenida emergencia mundial, sino la aceleración de tendencias en curso en materia de lo que Goffman llamaba orden público. No en el sentido gobernativo, por supuesto, sino el del orden social en el plano de la interacción. La insistencia sanitaria en el mantenimiento de las distancias físicas y el uso de la mascarilla explicitan la propia esencia del concepto moderno de vida pública como orden social basado en la reserva, el alejamiento mutuo, la desconfianza prudente por un lado y por otro en la práctica ininterrumpida del enmascaramiento que evita cualquier expresión en público que no sea la pertinente para el reconocimiento como aceptables de quienes concurren en cada situación social. De ahí que no en vano la cortesía sea sinónimo de urbanidad, aplicación a las relaciones en público, del arte de vivir en la corte, como participante de un baile de máscaras permanentemente activado. Y luego otra cuestión importante. La experiencia del confinamiento total o parcial al que la pandemia de COVID ha condenado a los habitantes de las ciudades ha generado consecuencias que, en efecto, implican no tanto cambios traumáticos, no insistiré bastante en ello, como intensificación y aceleramiento de ciertos rasgos de la sociedad contemporánea ya activos o inciertos. Uno de ellos, precisamente, es el papel del hogar como reducto de preservación que permite mantener a raya los peligros de todo lo que le sea ajeno, lo que está en lo que se extiende más allá de la puerta de casa, el exterior siempre amenazante, ahora por la circulación de un virus criminal. Así, el miedo al COVID ha restaurado uno de los principios básicos del universo mental burgués, que establece el reducto de la vida privada como única salvaguarda frente a un exterior ahora más amenazador que nunca. Lo que acabo de intentar explicar es que la modernidad urbana es percibida desde el principio por sus primeros teóricos en términos negativos, como responsable de la catastrófica disolución de la pequeña comunidad armónica y homogénea que solo podía sobrevivir ahora mediante fórmulas de acuartelamiento en comunidades unicelulares proyectadas como refugio de congruencia interior y organicidad
su modelo fue justamente ese reino privado en el que la nueva familia nuclear cerrada podía albergarse de la desolación y la deriva reinante a su alrededor, el hogar dulce hogar. Es el propio domicilio lo que se concibe como protección ante la intemperie vital que supone la experiencia de la vida urbana en las calles, una fortaleza estable de consistencia y verdad, único espacio exento en que no se cumple la apreciación con que Marx y Engels definen la experiencia moderna, el famoso todo lo sólido se desvanece en el aire del manifiesto comunista. Tenemos pues que cada cual vive en su casa. Yo no sé si ustedes han pensado alguna vez qué implica vivir en su casa. Si yo les pregunto dónde viven, me van a decir su casa. Lo cual, de una forma u otra, me da a entender que lo que hacen fuera de su casa no es vida. Ustedes viven en un sitio construido, con paredes, techo, ventanas y puertas, al que en efecto llamamos vivienda o espacio para vivir. No se olvide que el concepto moderno de hogar, ahora desenterrado para convertirlo en la base del único tratamiento preventivo contra la enfermedad, derivó justamente en su momento en esa división entre espacio público y espacio privado que proponía, por ejemplo, Hannah Arendt. Esta hizo aparecer al primero, el espacio público, como una comarca en la que las certezas se disuelven y uno se ve obligado a proteger su seguridad personal de una intemperie desapacible, fría, inhumana y, por supuesto, lleno de riesgos en el que podía acampar a veces, como ha ocurrido durante la pandemia, la contaminación y la muerte. Frente a ese terreno de las exposiciones, el espacio interior o privado se convertía en teoría, en aquel refugio en que se podía realmente vivir. Fue así como el lenguaje acabó convenciéndonos de justamente esto que les digo, que en efecto cada cual vive en su casa, porque lo que hace fuera de ella no es vida. Y mucho más ahora, en que además del lugar de los afectos y la reproducción, el estado de excepción ha convertido a la esfera doméstica en el lugar, además, del ocio y del trabajo. La mayor parte de nosotros, de nosotras, estamos interviniendo en este encuentro desde nuestras casas, seguramente. Y esta es justamente una de las apreciaciones sociológicas que permite, que merece hacerse respecto del toque de queda mundial al que hemos sido sometidos total o parcialmente, que nos ha forzado a encerrarnos en nuestras casas durante meses para luego vernos permanentemente exhortados a obedecer órdenes acerca de cómo y cuándo usar lo que se expande fuera de ella. Voy a insistir, no estoy discutiendo en absoluto que exista una alarma sanitaria real que había que gestionar. Lo que se remarca es la manera como ese cuadro objetivo ha supuesto la agudización de prácticas y retóricas que sostienen la sociedad actual, entre ellas las relativas a la concepción del espacio urbano como páramo destructivo y saturado de motivos de alerta. De hecho, estas circunstancias vividas a nivel planetario han llevado hasta las últimas consecuencias y han inoculado a nivel individual las preocupaciones higienistas del siglo XIX, que fueron las que justificaron las grandes iniciativas de reforma urbana, de las cuales la de Haussmann en París siempre parece como la emblemática, aunque no la única. Entonces se higienizaron las ciudades. En estos días hemos conocido una colosal operación de higienización de sus habitantes, cada uno de ellos percibido como un factor de insalubridad a corregir, un objeto a desinfectar por medio de grandes operaciones de vacunación masiva. Estamos insistiendo en que lo que tenemos es que las circunstancias excepcionales que hemos padecido han hecho resurgir la vigencia de un viejo discurso anticalle que viene desde hace muchísimo tiempo insistiendo en la naturaleza emponzoñada de la vida ahí fuera. Primero, durante los meses de confinamiento total, fue el decreto que establece el propio domicilio como el único espacio seguro frente a una afuera, que se había vuelto todo él una trampa mortal, un territorio minado, un espacio ocupado por un ejército invisible de asesinos microscópicos. Luego, cuando las medidas sanitarias se fueron suavizando, fuimos siendo autorizados a bajar a la calle, enmascarados y con instrucciones de medir el trecho que nos separa de los demás, puesto que esa afuera, excepto los convivientes, hacía que los parientes, los amigos, los conocidos o los desconocidos con quienes coincidiéramos pasaran todos ellos a ser malas compañías, que es en efecto lo que uno encuentra en la calle. Lo que le decimos seguramente a nuestros hijos y a nuestras hijas, que en la calle no se aprende nada bueno. De ahí lo único que encuentras
son básicamente eso, malas compañías. Ahora todo el mundo es una mala compañía. Todos son eventuales agentes inconscientes al servicio de la epidemia. Entonces, lo que estoy insistiendo es eso, ¿no? Que nuestra casa se ha acabado convirtiendo en lo que Erving Goffman, permítanme que de nuevo me refiera a un autor por el que siento una admiración tremenda y que a pesar de su cinismo, lo que llama Goffman una institución total. ¿Saben? Que es lo que justamente habla de este tipo de lugar, porque una institución, en efecto, es un emplazamiento, es un volumen construido. Y lo hace para referirse a cárceles, cuarteles, barcos, manicomios, hospitales u otros lugares de reclusión de individuos en que estos viven regulados y bajo vigilancia la totalidad de su vida. De este modo, si se me permite el juego de palabras, todo apartamento pasa a ser apartamiento de individuos al tiempo peligrosos y en peligro, que eran aislados en familia para prevenirse y prevenirnos de ellos. Es más, incluso hemos recibido permiso para desplazarnos, al menos aquí, solo si lo hacíamos individualmente o dentro de nuestra burbuja de convivencia. Y mi imagen que remite a ese glóbulo de coexistentes aislados de todo lo que les rodea, en que consiste el hogar. Esa ruptura forzada con el exterior lo era con todas las redes y grupos de pertenencia familiar o electiva con que cada cual estaba afiliado y que le permitía definirse, que nos permitía definirnos a nosotros mismos en cualquier clave colectiva, es decir, con la convicción, con la certeza de que cada cual, de cada uno de nosotros, de nosotras, continúa en otros y en otras. Nada puede salvarnos, nada podía salvarnos de la enfermedad y la muerte que trascendiera las paredes de la morada familiar en que nos habíamos o nos habían clausurado. El hogar era nuestro castillo, ¿verdad? El baluarte desde el que el encerrado, la encerrada resistían. Los límites de mi hogar pasaban a ser los límites del mundo. El mundo que ya era un mundo hogar. Esa hipervaloración de la vida hogareña, por favor, no me digan ustedes que no. Yo no sé si ahí fue así, pero aquí, digamos, todos los programas de televisión, todos los reportajes, la propia publicidad, que de una forma u otra parasitaba la tragedia, no hacían más que mostrarnos hogares felices, de gente feliz, de clase media feliz, que en el fondo, digamos, vivía el confinamiento como una bendición que le había permitido volver a descubrir la verdad del calor hogareño. Pero esa hipervaloración de la vida hogareña ha sido un recurso narrativo más al servicio de la prevención securitaria como modo de gobierno, a sumar, en efecto, a los provistos por la delincuencia y el terrorismo. Es lo que nos faltaba, la delincuencia, el terrorismo y los virus. Pero podemos ir más allá y colocar esa agorafobia inducida como actualización de un imaginario de larga duración. Es así como uno de los rasgos más interesantes, por expresivo y por persistente, del sistema de representación que ha acompañado el aislamiento obligatorio, es la manera como se han postulado en tanto que única protección garantizada ante el acecho vírico. El hogar volvía a ser reclamado y reconocido como ese lugar en que la familia nuclear cerrada, por supuesto patriarcal, encontraba su certeza y su salvaguarda ante un mundanal ruido, ahora mostrado como letal. Esa insistencia en mostrar la convivencia tipo nido, como principal defensa frente a la catástrofe exterior, se ha proyectado asociada al elogio de un determinado tipo de cohabitación, cuyos protagonistas son exhibidos como pertenecientes a una suerte de clase media universal. Casi todas las producciones mediáticas y comerciales relacionadas con la pandemia, vuelvo a insistir, han insistido en representar hogares felices en los que familias joviales aprovechaban el tiempo de encierro para escenificar los valores hogareños estandarizados en el imaginario burgués. Por supuesto, ni que decir tiene que se ha ignorado cómo el encierro domiciliario implicaba un infierno por una parte importante de unidades domésticas, sea por las condiciones de hacinamiento, por la miseria crónica o sobrevenida que sufrían, por el desahucio inminente o por la violencia diaria que tantas mujeres, niños o ancianos aguantan en su seno. De igual modo, se soslayaba la existencia de una masa de asalariados y asalariadas, personal sanitario, de servicios, del comercio, trabajadores agrícolas, gente sin techo, para los que, obligados a estar fuera, a veces siempre para trabajar,
la salvación domiciliaria no había sido una opción. Como si esas realidades no existieran. Lo que se ha hecho es exhibir como modélico el confort y la seguridad de la vida doméstica integrada e integral, sin conflictos, sin carencias, sin asimetrías, sin formas brutales de sumisión, donde encapsulada la familia feliz se protegía de la pesadilla distópica que había sido declarada a su alrededor. Estoy acabando. Esa morada idealizada como blindaje contra la COVID no solo escamotea la verdad de la precariedad y la marginación que tantas veces albergaba, imponiendo la fantasía de una vida domiciliada armónica, realización del sueño de comodidad y equilibrio de familias de clase media. Al tiempo, recuperaba enaltecidos todos los lugares comunes del hogar, dulce hogar, con que la burguesía quiso escapar de la desestructuración de la vida social que impusieron las grandes dinámicas de industrialización y urbanización desencadenadas en el siglo XIX. Ello con el sustrato místico que había proporcionado, vuelvo al principio con mi rollo, si me permite, antes la revolución cultural protestante con su radical oposición entre el mundo extenso, sede del pecado, y en la que es imposible dar con nada que merezca la pena, y la exaltación de la interioridad de la vida privada o íntima como único y exclusivo receptáculo de lo verdadero. Entonces, concluye así. Este ha sido uno de los aspectos de la lógica moral del confinamiento virtuoso que hemos visto promocionado como si fuera el lado bueno de las cosas. La lección positiva que se nos invita a extraer del desastre. Porque en el fondo basado con esto del urbanismo táctico. Finalmente tendremos que vivir en el desastre que tantas muertes ha causado, como en el fondo una aventurosa bendición que nos ha hecho de pronto reconocer el valor del hogar y en términos urbanísticos el cantar de los pájaros. Pero esa alabanza del calor del hogar, es decir, de la familia nuclear, cerrada, burguesa, retraída sobre sí misma como un caracol, solo ha podido existir una vez más como el único antídoto seguro frente al veneno del mundo exterior. Bueno, no sé, creo que he estado en los 55 minutos. Me quedo con el sentimiento de que, claro, igual esto no era lo que correspondía y esperaban ustedes algún tipo de diagnóstico general sobre la salud del planeta, no únicamente en el plano hospitalario, sino en general. De pronto extraerá grandes conclusiones. En cambio, he permitido, aunque sea como homenaje a Eric Goffman, en invitarles a fijarse justamente en lo pequeño, en lo aparentemente trivial, porque creo que en él encontraremos más claves de hasta qué punto esta pandemia no ha sido sino justamente algo así como la imagen en un espejo cóncavo y aumentado de la propia naturaleza de nuestra sociedad y no una excepción como podría haberse pensado y mostrado. Bueno, pues quedo a su disposición. Si les apetece charlar. Muchísimas gracias, Manuel. La verdad que un placer escucharte. Cada cosa que nos has comentado, que nos has sugerido, que nos has tirado, ¿no? Como para reflexionar ha sido... Esto es un texto, si quieren se los mando por si les puede interesar. Muchísimas gracias. Y como bien decís, vamos a dar inicio, si quieren ir levantando la mano o haciendo preguntas en el chat, lo podemos ir haciendo de esa manera, ¿no? De hecho, tenemos algunos comentarios. El primero de Levi Barragán, que dice: además del lugar de ocio y trabajo, el hogar se ha convertido en un lugar de alto riesgo por causa de la violencia para muchas mujeres, para niñas, niños, en el estado de excepción. También Silvia Beatriz Fernández comenta: también se ha desplazado del ocio al trabajo, sobre todo para la mujer. Y Cristian dice: verdaderamente un honor verle y escucharle. Mi inquietud es la siguiente. En tiempos de pandemia, para temas de ciudad y ciudadanía, se observa un enfoque meramente de ciencia dura. Epidemiología, medicina, geoingeniería y química son solo por nombrar algunas. No obstante, no se contempla a través de ciencias sociales y humanidades. ¿Qué podemos hacer para entender a la ciudad no solo en tiempos pandémicos con una visión transdisciplinaria? Gracias. Digamos, esa percepción de que la ciudad y sus problemas se abordan desde pretensiones que son científico-técnicas es justamente lo que se hartó de denunciar en Ley de Efectos. Como hoy por hoy las ciudades están en manos básicamente de
eso, digamos, de técnicos, que además tienen la pretensión de que lo que hacen es técnica, incluso en algún caso hasta filosofía, y no quieren reconocer que lo que hacen es ideología. Ese discurso es lo que he mencionado y quiero subrayar. Lo que hemos encontrado estos días es básicamente la reproducción exacerbada hasta el delirio del discurso higienista, que justamente fue el que permitió abrir en canal, digamos, despanzurrar las ciudades, y con un fin que esencialmente es el de su control. Digamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando a uno le preguntan qué hay que hacer, la respuesta que uno tiene siempre la tentación de dar es, oye, ¿y a mí qué me cuentas? Dímelo tú a mí, digamos, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que saber yo lo que hay que hacer? Porque eso siempre es un poco pretencioso y creo que es justamente lo que debe hacer que, digamos, que el científico social se aparte de la imagen del intelectual, incluso el intelectual comprometido que está dispuesto a hablar de cualquier cosa, incluso de virus, sin tener ningún tipo de autoridad, digamos, ningún tipo de legitimidad para ello. Ahora bien, lo primero que voy a decirle es que en efecto es indispensable que exista una complicidad, incluso una cierta, si me permiten, una cierta promiscuidad entre disciplinas, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la técnica, la arquitectura, por ejemplo, el urbanismo, a la que en efecto le conviene urgentemente una dosis de humanismo, que no es otra cosa más tener en cuenta cuáles son las consecuencias de lo que hace. Ahora estoy diciendo una tesis que, digamos, a Isabel Correa, que fue una arquitecta que trabajó en un determinado proyecto de modificación del cauce del río Medellín y que ahora, como antropóloga, como doctoranda en antropología, vuelve allí para ver qué es lo que ha pasado, qué es lo que con frecuencia no le interesa a los técnicos. ¿Por qué? Porque los técnicos, los científicos, no trabajan con la realidad, no les interesa. Ellos tienen sus planes, sus planos, sus estadísticas, y en el fondo no hace ninguna falta que bajen a la calle. Porque su universo es un universo de pura representación, es pura magia en el sentido que están convencidos de que aplicar sus técnicas, aplicar sus planes, sus planos, sus maquetas, automáticamente los convierten en eficaces y pueden modificar una realidad social que en el fondo no ven, es que no ni siquiera la ven, ya no escribo, ya lo he dicho, no es que no la entiendan, es que no la ven. Entonces, yo creo que lo que corresponde es, bueno, pues buscar complicidades. Los científicos sociales también tenemos que saber dibujar, que parece una tontería, pero es importante. De la manera como los técnicos en lo urbano digamos, tienen una concepción del Estado, perdón, del espacio, aunque con frecuencia llaman espacio lo que es simplemente suelo, pero en fin, eso, digamos, eso nos puede ser útil. O sea, hay que de una forma u otra volver a ser racentistas y demostrar que nos necesitamos. Lo que sí que hace falta es que esa complicidad se ponga no al servicio del domesticamiento de la bestia, del demonio, del Dionisos, que siempre vuelve y que es lo urbano, sino que en la medida de lo posible se pasa al enemigo y en lugar de mantenerlo a raya se una justamente a sus fuerzas y demostrar que se puede diseñar a favor de la gente y no a favor de las revistas de arquitectura. Por tanto, claro que es posible y es indispensable, aunque también hemos de ser sinceros. En la práctica, lo máximo a lo que podemos aspirar es a ser agentes dobles, siempre con la duda de exactamente a quién servimos. Pero créanme, eso es lo que soy yo, lo que creo que mi soberbia, mi vanidad, creo que puede ser, aunque en el fondo quizás me engañe. Pero sí, claro, hay que colaborar. Hemos de pensar lo urbano, pero siempre a partir de las condiciones reales, objetivas de la gente, de lo que le pasa, después de lo que hace, de lo que anhela, y entender pues que el espacio no está ahí para que actuemos sobre él como un escenario vacío y disponible. No, el espacio es la consecuencia de los flujos sociales que lo recorren, que es una cosa que los arquitectos y urbanistas no siempre entienden. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más en el chat, o una pregunta y un comentario, de Francisco Garzón Camacho, que dice que va a escribir sus preguntas por los ruidos. Profe Delgado, ¿cómo observar el asunto de la gentrificación, la movilidad sostenible y la pandemia? ¿Nos puedes comentar algo de una posible relación entre proxemias, lo rural y lo mágico religioso? No, en fin,
más que una pregunta parece una provocación y un estímulo, porque claro, es que imagínense, bueno, a ver, es que en primer lugar, las ciudades siempre han tenido, digamos, un fundamento religioso, siempre han querido ser, en el fondo, la ciudad de Dios. Otra cosa es que en la práctica lo que han... ¿Por qué? Porque se enfrentan a realidades que evocan las ciudades malditas de la Biblia. Babel, Sodoma, Gomorra, Nínive, y por Jerusalén, y por su perdón, Jerusalén, por supuesto la gran ramera, Roma, que son la ciudad inversa, negativa, que se aparta, no, que no tiene nada que ver con la excelencia de la ciudad agustiniana, de la ciudad perfecta, de la nueva Jerusalén. La realidad es justamente esa. Por eso, digamos, yo creo que Dios detesta las ciudades. Las detesta porque de una forma u otra sabe que no son suyas y nunca lo serán, que nunca responderán al orden perfecto del que Él es exponente. Y en el fondo es esa labor la que asumen los técnicos, pero también los ideólogos, al servicio de la causa, de una causa que en el fondo es la del exorcismo de las ciudades, es expulsarlas de ellas, lo que tienen de frenético, de incontrolable, de incomprensible, que nunca es un texto, porque siempre es una textura, que no puede ser reducida a un relato, porque es un amontonamiento acróstico y palimpséstico de relatos. Y frente a eso, lo que hacen intentar es básicamente, digamos, intentar, pues eso, pues, hacerla comprensible, hacerla legible. Es la legibilidad lo que les preocupa, porque eso es justamente lo que podría hacer que se cumpliera su sueño de demiurgos, de dioses que crean mundo. Pero en realidad la ciudad es básicamente eso. Ahora hemos publicado una cosa acerca de este asunto, que es la imagen del retorno de Dionisos, tal y como aparece recogido por Lefebvre, reconociendo una herencia no siempre reconocida de Nietzsche, ¿no? Pero en efecto, la ciudad real es una ciudad a la que siempre regresa, si es que se fue alguna vez Dionisos, el desorden creador. Oigan, perdónenme, viene página importante. Es decir, el hecho de que yo haga un elogio de las energías desatadas del urbano no puede justificar un discurso que, en el fondo, según cómo se pronuncie, y si no se matiza, puede ser también liberal. Claro, en el fondo, el liberalismo ya querría, digamos, no, esto no estoy diciendo. Digamos, yo creo sencillamente que lo que hay que... O sea, este no es el tema, pero si me les interesa, yo creo que se está haciendo todo al revés. Al revés de lo que uno querría justo y urgente, ¿no? Uno querría básicamente que hubiera aspectos de la ciudad severamente vigilados, en las que quien fuera la gestión, la administración, no perdiera de vista lo que ocurre. Y que había espacios en los que, en efecto, digamos, la informalidad, es decir, perdón, la autogestión debería desplegar sus virtudes creativas. El problema está justamente que lo que se vigila es justamente ese espacio en el que deberían, digamos, expandirse esas creatividades, que es el ahí fuera, la calle, la vida cotidiana, mientras que lo que se debería vigilar se deja en libertad, y que es básicamente el mercado. Entonces es el mundo al revés. Se vigila lo que debería quedar en libertad y se ata justamente lo que debería, perdón, y al contrario, se deja plena libertad a lo que uno debería mantener permanentemente vigilado. O sea que si por mí fuera, no tengo ningún inconveniente en confesar de mis ideas políticas. Por mí, ¿saben? Rollo, exprópiese. Gracias. Hay un comentario de Raquel Guevara Aguilar que dice: la pandemia ha visibilizado los problemas estructurales del sistema capitalista, sus contradicciones y sus consecuencias. Y de Luis Fernando Rodríguez Mariscal dice: además, el desequilibrio mental que se plantea por la sociedad, que si debo estar todo el día trabajando como loco para aprovechar al máximo el tiempo, pero incluso se nos quiere vender una presión de que si no lo estamos todo el día como locos, desquiciados en hacer algo productivo. Creo que cualquiera de los dos extremos puede ser un caos. Se trata de ser productivo sanamente y no de autodestruirse por los falsos consejos que vemos en internet o de los pseudo gurús que está muy de moda hoy en día. ¿Qué opina de ellos? Pues hombre, es evidente. Es decir, a ver, ha habido una pandemia, vale, de acuerdo. Pero la cuestión está básicamente en cómo se ha ideologizado. Es decir, cómo a partir de un hecho objetivo, real y trágico, se ha construido básicamente un discurso del que las conclusiones son las que he intentado compartir con ustedes, y que no tienen que ver con los grandes temas del capitalismo como hecho global, sino de la forma como el capitalismo nos entristece el día a día.
Esa es la cuestión. Y por tanto, en efecto, claro, a mí lo que me preocupa es que de pronto esa guerra a muerte contra la calle que tienen establecida, porque la detestan, porque no la entienden, porque en el fondo siempre tiene algo algo de insubordinable, algo, digamos, de redento, de ingobernable, esto ya ha contribuido justamente para, digamos, por ello. Por favor, es que, mire, y lo que dice, es que es obvio. Es decir, lo que quieren básicamente es apartarnos de la calle, no porque la calle no les gusta, sino porque es un lugar de encuentro, porque es un lugar donde la gente se conoce, se mezcla, donde pasan cosas. Y lo que tienen justamente en la cabeza es esa imagen idílica de un mundo feliz en que la gente, digamos, está triste. Entonces, fíjense, perdónenme que les diga, fíjense cómo funciona esto, ya que antes un compañero preguntaba el tema este de la sostenibilidad. Sostenibilidad, les importa un rábano a los chiles. El capitalismo saca dinero de cualquier cosa, incluso de la catástrofe pandémica. Todo lo convierte en un negocio. En eso sí que hay que reconocerles el mérito. Todo puede convertirse básicamente en dinero. Y la pandemia se ha convertido en dinero, aunque sea indirectamente, a través de instrucciones de uso de la vida que en el fondo están al servicio de aumentar los niveles de servilismo. Y eso vale también para mí, como me parece que sea aquí el rebelde sin causa. No, no, digamos, todos de una forma u otra. Ahora bien, cuidado, no crean que lo tienen tan fácil. Oiga, ¿está usted diciendo algo, Eva? Porque no la escucho. ¿Perdón? No, que pensaba que la oía mover los labios, decía, a ver si está diciendo algo. No, no. Bueno, escuchen, miren, sostenibilidad. Digamos, lo llaman aquí la superisla. O sea, y el urbanismo táctico. ¿Saben para qué está eso? Están para joder. ¿Saben? Digamos, yo tengo, digamos, me doy la cadera y tengo que ir con bastón. Pues para mí, la ciudad ya no existe. La ciudad no es felicidad, ya no es una ciudad para viejos. No es una ciudad para, no, y tampoco y tan solo para familias, ya hablando de familia. Para mí, trasladarme, digamos, en coche con mis 3 hijas y mis 2 nietos es mucho más barato que ir todos en bicicleta como si fuéramos turistas imbéciles, que es lo que finalmente hay. Lo que hay básicamente en las calles son gente joven, de aspecto hipster, moviéndose dinámicamente, dando una imagen de lo que es un transporte privado, que además es peligroso, porque está incontrolado y porque ha acabado invadiendo y dejando, digamos, prácticamente inhabilitado el espacio para los viajantes. Pues claro, digamos, es un mundo feliz en el que en el fondo, digamos, todo el mundo ve esas zonas ajardinadas, esos carriles bici donde, digamos, circula con cara angelical gente, jóvenes hipsters de clase media, y nadie se pregunta una cuestión que es la que nunca aparece en estas cuestiones en cuando se habla de la ciudad, que es, después de esa intervención que de pronto facilita la sostenibilidad y convierte a la ciudad en cómplice entusiasta de la gran causa por salvar el planeta, la pregunta es, ¿cuánto vale el metro cuadrado de suelo? Esa pregunta nunca se formula, nunca sale. Pero créame, Barcelona, y pues, digamos, y al tanto, porque esto les puede tocar a ustedes, si no les ha tocado ya, Barcelona es inhabitable. Digamos, nos están echando, comprende, digamos, ya sé que salimos en las revistas de arquitectura y tal, nos están echando. Óigame, aquí se cumple la ley sagrada que es reformar es expulsar. Como hagan una reforma, automáticamente están perdidos. Claro, ese tipo de intervenciones en nombre de la sostenibilidad trabajan a partir, vayan ustedes a los barrios periféricos obreros de Barcelona y vean ustedes cuántas bicicletas hay. Claro, en el fondo, en la imagen de ciudad es una ciudad en la que hay mucho espacio público de calidad, que siempre te lleva a la pregunta de si tú eres de calidad, porque igual no eres de calidad. Y como si tú no seas de calidad, el espacio público ya no se va a ser para ti. En ese sentido, el espacio público es un espacio de clase media feliz, que se dedica básicamente a recrearse, que en el fondo vive una especie de comunidad ilusoria en que todos son vecinos, que en el fondo esconde básicamente la gentrificación, porque es gentrificación pura y dura. Créanme, digamos, sostenibilidad que tiene gentrificación. Una ciudad sostenible será muy sostenible, pero es mucho más cara. Claro, muy bien, ¿vale? Gentrificamos, hacemos ciudades más saludables, pero yo sabré que esa ciudad no va a ser para mis hijas. Ya, digamos, si yo vengo de clase trabajadora y soy catedrático, de acuerdo, pero oiga, mis hijas no son catedráticas y tienen que irse de Barcelona, porque no se puede vivir, pregúntenlo. Ahora bien, hay la venganza. Eso es lo que de pronto, digamos, reconozco que me da una cierta compensación.
Me encanta, porque aquí, claro, aquí gobierna una izquierda que básicamente es como si dijéramos un capitalismo chévere. Digamos, es lo mismo, pero de una forma u otra, no sé, digamos, no sé, es como si fuera una fiesta. Aquí lo que es un capitalismo que hace chocolatada, pero en el fondo es lo mismo, pero mucho más perverso. Porque en el fondo, digamos, porque en el fondo entienden la clave. El modelo Barcelona y otros por el estilo no son modelos urbanísticos, son modelos morales, son modelos éticos. Aquí todo se hace por el bien de la humanidad. De manera tal que si no contribuyes a ello, básicamente estás condenando el planeta a la autodestrucción. Pues bien, lo que les decía, aquí, ¿qué es lo que pasó? Digamos que, por ejemplo, el ayuntamiento, que siempre es todo como una fiesta de efectos, no dio prácticamente cambios estructurales para nada. Pero eso sí, por ejemplo, declaran el Día Internacional, el día sin coches, el Día Sostenible sin coches. Me encantó cómo al día siguiente la prensa anunciaba que los niveles de contaminación habían llegado, digamos, a básicamente los máximos, que los colapsos en los alrededores de Barcelona eran totales. Y de pronto sentí una cierta satisfacción de ver cómo su mundo de luz y de color, en el fondo fracasaba. Pero lo más bonito, por favor, eso sí que reconozco que me emocionó. Yo, estamos de verdad que se me saltaban las lágrimas, porque nuestra alcaldesa decidió que en estas fiestas mayores, la fiesta de la Merced, que fue hace apenas en septiembre, iba a ser una fiesta que no sería en la calle, porque las circunstancias no lo permitían. Miles, 40.000 jóvenes, digamos, de pronto se concentraron de una forma espontánea, no prevista, a través del móvil, 40.000 personas para beber, lo que llaman el botellón. Y en Madrid igual, digamos. Entonces, me hubiera gustado ver la alcaldesa que con qué cara contemplaba la evidencia de que no podía controlar Barcelona, que sus consignas de ciudad armoniosa y angelical no funcionaban, que la realidad la podía y que en el fondo era incapaz de entender que esos jóvenes estaban reclamando simplemente su derecho a la calle, que en efecto a muchos de ellos se les había negado en su preadolescencia, una ciudad en la que en efecto la calle es un sitio en el que no se aprende nada nuevo. Esa gente recuperaba la calle. Y entonces, a pesar de que, digamos, yo estoy entre los derrotados, históricamente, yo creo que desde que nací prácticamente, pues reconozco que aquel día me sentí feliz al ver que en efecto, digamos, su mundo tampoco funcionaba. El mío, digamos, seguramente nunca fue posible. El suyo, digamos, es igualmente imposible, pero además es un mundo necio, un mundo en el que la ciudad, digamos, de una forma u otra, pierde lo que tiene de ciudad. Son ciudades sin ciudad, imaginarias, bonitas, perfectas, en las que el conflicto no cabe, ni se espera. Pero sí, no me fío de esto de la sostenibilidad. Muy bien, bueno, voy a seguir con la lectura de algunas preguntas y comentarios. Y aquí Fernando Matos Rodríguez hace la siguiente: profesor Delgado, ¿de qué forma la pandemia vino a justificar las políticas neoliberales que transforman a la ciudad en un paisaje de control y de simulación de la vida urbana neoliberal? Lo aprovechan todo, ¿se da cuenta? Es decir, digamos, sea lo que pase, de una forma u otra lo hacen venir para que se adecue a sus objetivos. Y por supuesto que sí. Digamos, todo el discurso securitario no ha hecho otra cosa más que intensificarse. Antes podíamos tener miedo, digamos, de los fundamentalistas que ponían bombas, o podíamos tener miedo de que nos atracaran en la calle. Ahora tenemos que tener miedo de cualquiera, de quien quiera con quien nos crucemos, puesto que puede ser un agente infiltrado, un caballo de Troya, a través del cual se introduzca el mal en nuestros cuerpos. Pero eso consiste justamente el discurso securitario, que ahora ha tenido una oportunidad, digamos, nueva, y en cuanto a lo demás, pues claro, ya le digo, digamos, en todas las políticas urbanísticas han incorporado esas nuevas retóricas, aprovechando justamente la defensa de una ciudad sin coche, impuesta por la pandemia, pero que en efecto eso que podría parecer un beneficio, un acto incluso generoso y solidario, en el fondo es un mero encubrimiento de la gentrificación. Digamos, en eso consiste el negro, digamos, en eso consiste. Fíjense, los que tenemos una edad nos acordamos de la época en el 68 en que decíamos, digamos, la imaginación al poder. ¡Qué error! La imaginación ya está en el poder. No hay nada más imaginativo que el poder. Y en ese sentido tiene esto toda la razón.
les ha ido perfecto. Hombre, no voy a decirles digamos, el beneficio que han obtenido las farmacéuticas. Digamos, es tan previsible que me daba vergüenza decirlo, porque es descarado, ¿no? Pero es que en todo, digamos, han conseguido extraer lecciones morales que permitan hacer ver que las propuestas neoliberales están en consonancia con el bien del mundo, con el bien del planeta. Hay un capitalismo sostenible y han aprendido justamente eso. Y aprendíamos un capitalismo que vigila por nosotros, que nos protege. Ya no únicamente los fundamentalistas o los populismos, sino que también, por supuesto, los virus. ¿Qué haríamos sin ese sistema del que ya no podemos salir? Ese sistema es el verdadero virus. Muy bien, y continuamos con las preguntas. Marisol Carmona señala, ¿ha considerado tomar en cuenta el aumento de suicidios en el transcurso de la pandemia? ¿Algún apunte, claro. maestro? Y de divorcio. Claro, es decir, hay gente que se ha suicidado porque de pronto se ha descubierto sola. Y hay gente que se ha suicidado porque se ha descubierto demasiado acompañada. Y según de qué y de quién. Pero no se dan cuenta. A ver, la calle es un antídoto. Porque uno siempre puede encontrar ahí algo o alguien. Uno siempre puede esperar que ocurra algo. Claro que hay gente en la que sale más o menos. Pues digamos, esto lo explica muy bien Chico. Para las mujeres americanas, digamos, lo peor que les pasó fue el tema de esta especie de guetos, de periferias, de periurbanas que les apartaban del centro. Digamos, para las mujeres, ir de compras no era un acto de sumisión al consumismo. Era, de cierta forma, una forma de salir de casa. Porque justamente antes está apuntado. El hogar tenía muchas promesas. En el fondo era esencialmente el castillo del señor que tenía siempre esa guardiana que le esperaba. Pero no se engañen. Y esto está muy claro. Lo hemos dicho, se ha repetido. El hogar es un infierno para muchas mujeres, para las que la única salvación es ganar la calle. Es verdad, cuando se habla del peligro que supone para las mujeres el espacio llamado público, hay que decirles que, en efecto, es verdad. ¿Cómo se puede negar que el espacio público, el espacio exterior, la calle, el bosque, el camino, son peligrosos porque, claro, siempre van a llevar las de perder? Para eso son justamente un sector maltratado en todo. Pero créanme, con todos los peligros que haya, la calle siempre será segura que muchos hogares. La mayor parte de violencia machista se produce dentro. No fuera eso, no sé por qué lo digo, perdónenme, porque eso creo que ya lo deben saber. Entonces, por supuesto que en la práctica lo que hemos tenido es que ese tipo de retóricas han vuelto a aparecer con fuerza y se ha convencido a todo el mundo de que en efecto volver a casa es lo mejor que les puede pasar. Pero digamos, pues las asimetrías y las injusticias continúan existiendo. Y dame la pregunta, por favor, lo siento. Pues, ahora se me ha ido ahí demasiados pies de página, lo siento. Está relacionada con el aumento de suicidios en el transcurso de la pandemia. Y usted hacía el apunte sobre lo público y lo privado en el hogar. Claro, sí, digamos, es decir, esto digamos, seguro que se podría demostrar. No sé, seguro que hay estadísticas que demuestran que los lugares en los que la vida social es más bien hacia el interior, hay más suicidios. Estoy seguro que eso se podría demostrar. Pero eso esencialmente, y no tiene que ver con el frío, porque en España hay ciudades que hace un frío que te pelas y la gente sale igual. Es una cuestión, digamos, de cultura, pero es verdad que el encierro es el encierro, que uno tiene que verse consigo mismo, que siempre es una mala compañía. Yo nunca he entendido a la gente que se busca a sí mismo. Yo no sé qué interés puede tener. Yo procuro alejarme todo lo que puedo de mí mismo. Pero en todo caso, claro, digamos, estar según con quién, o estar según sin nadie, no puede ser, sino justamente abocarte a destruir ese otro generalizado, todos los demás, que es a quien matas cuando te matas. Pero en efecto, Gaby, ¿cómo se puede negar? Pero creo que eso ha sido esencialmente la consecuencia de que uno tiene que airearse. Muy bien, seguimos adelante con... Perdónenme, yo no suelo tener momentos de mal humor y tal, me entristezco poco, y cuando lo hago, pues lo que hago es salir a dar un paseo. Y entonces me pregunto qué es paseo. ¿Implica si tiene
itinerario entre lugares que no significa aparentemente nada, pero a los que vuelves una y otra vez. Y básicamente lo hago porque me encanta encontrarme con gente desconocida que no sé ni quiénes son, ni a dónde van, ni a qué dedican el tiempo libre, como la canción de Perales, pero que en el fondo siempre me dejan intrigado, y las que querría seguir, y a las que querría seguir la conversación cuando de pronto hablan, para que me dijeran cómo acaba al menos. Y yo realmente reconozco que amo a ese universo derretido que está hecho de desconocidos y desconocidas. Creo que nunca me suicidaré. Sí, y en ese mismo sentido, maestro, hay un comentario de Isaura en relación a las ciudades y la proxemia, ¿no? Justo cuando hacía sus apuntes en relación a Goffman, ahora esta proxemia desde el espacio doméstico y al mismo tiempo la calle como salida, escapatoria y liberación nuevamente. Si tiene algún apunte. En primer lugar, fíjese que distinguir el espacio privado y el espacio íntimo. De hecho, el hogar, digamos el domicilio, para ser más exactos, el domicilio ya funciona como una ciudad que tiene sus espacios públicos, otros más privados y otros abiertamente íntimos. A pesar por pequeño que sea el apartamento, uno puede encontrar esa división. Y en ese sentido, ¿saben? Perdónenme, dirigí y luego apareció publicado, esto sí menciono si les apetece, apareció publicado un trabajo sobre cómo tenían organizado el mueble de comedor del salón comedor unos estudiantes Erasmus extranjeros en Barcelona. Y cómo estudiantes que no se conocían entre sí, que convivían, generaban, digamos, un cierto hogar. Y cómo los elementos que tenían allí colocados eran una forma, digamos, de acordar acerca de quiénes eran. Eran todos objetos, digamos, o robados, o encontrados, o regalados. No había ningún objeto comprado. Pero eso era significativo. En nuestra casa, nuestro universo doméstico, también es un lugar que a veces se abre, como cualquier ciudad. El problema básicamente es que esa diferencia entre público y privado es un poco artificial. Digamos, de igual forma que en una casa uno se puede esconder, también se podía esconder en la calle. De igual forma que una vez puede romper los platos cuando se enfada, también puede levantar adoquines ahí fuera. Pero la idea de que existe un espacio privado exento de las leyes que rigen y vigilan el espacio público es falso, porque en el fondo son reflejo uno del otro. Otra cosa es que en ambos, digamos, puede y debe ser posible el negarse a obedecer. Pero en el fondo esa diferencia es relativa. Y permanentemente estamos advirtiendo así. Digamos, la telefonía móvil, por ejemplo, que permite mantener, digamos, burbujas de vida íntima y privada en escenarios, digamos, multitudinarios. Digamos, esa diferencia sería relativa. Pero luego, la idea de que el hogar es un lugar de verdad versus el mundo exterior, que es falso, digamos, el hogar como un lugar de libertad en que soy quien soy, versus un mundo en el que tengo que someterme a los juicios ajenos, es falso. Es falso. Digamos, el patriarcado, el capitalismo están dentro y están fuera. Están dentro de la casa, están fuera de la calle y están en nuestro propio corazón. Es lo que decía Marx. Lutero consiguió liberar de cadenas nuestro cuerpo, pero cargó de cadenas nuestro corazón. Todas las formas de dominación están fuera, alrededor, pero también en cada cual. También puede pensar que es otro tipo de gente que ustedes también seguramente conocen, que es la gente que pretende ser coherente consigo mismo, que siempre es algo que también me ha intrigado un poco, porque no sé si eso es un tipo de autismo o algo por el estilo, como uno puede perfectamente, claro, puede vivir, la idea de sujeto, de subjetividad, tiene la pretensión de que cada cual es como una especie, digamos, de patria que puede mantenerse al margen de un mundo que por definición es incoherente. Eso también tampoco es. También nosotros por dentro y por fuera, nuestro cuerpo y nuestra alma son también ciudades, y como todas las ciudades, compuestas, contradictorias, caóticas, conflictivas, y por supuesto, si se dejan existir tanto que tales, a veces incluso felices. Muy bien, y también le mandan saludos desde Puebla, Isaura Cecilia. Luego tengo un comentario de Francisco Garzón en relación a los hipsters. Creo que valdría mucho la pena, maestro, algún apunte en relación a los hipsters, como estos viandantes de estas ciudades gentrificadas que además ya se han masificado por América Latina, por Europa, y que forman parte de estas identidades legitimadas en el sentido de la producción del espacio. No nos lo pongamos tan fácil.
yo sé que estamos siendo seguidos por una serie de personas. A ver, la mayoría somos hipsters. Bueno, yo ya no porque no me corresponde, pero no bromeo. Yo trabajo en un lugar, digamos, que es la Universidad de Barcelona, que está ubicada en un barrio duro, como parte de esas políticas de higienización moral que consisten en poner lugares de cultura. Cuando de pronto alguno de los estudiantes, de las estudiantes, me dice, oye, he descubierto un sitio, y entonces mi universidad, no vamos, porque nuestra presencia es la de vista cultural. Cuando nos colocan allí, es porque, aunque digamos, tengamos la pretensión de ser otra cosa, somos básicamente, como muchos hipsters de extrema izquierda. Pero en el fondo somos, bueno, yo no, pero yo en todo caso formo parte de ese lote de gente joven cuya función en ese barrio duro es justamente higienizarlo, digamos, darle ese aire, que en el fondo me corresponde a lo que se entiende que es un público cultivado, casi por supuesto de clase media. A mí lo que me gusta es que y cuando se levantó la facultad hace unos 20 años era maravilloso porque todo estaba abierto y había una sala de tuppers para que la gente se preparase la comida y la biblioteca estaba abierta y los departamentos. Ahora está todo cerrado porque el enemigo acecha. Estamos rodeados. Pero es verdad, digamos, que no nos engañemos. Es que es muy triste, pero de verdad, es que ya es tan tremendo como que, al menos aquí, en cuanto de pronto abre un centro social alternativo, pues ya vamos mal. Porque somos los primeros que llegamos. Eso es así de triste, pero es verdad. Digamos, el hecho de darle a... Bueno, esto Richard Florida tiene un famoso libro de las teorías creativas en que indica que una cierta bohemia, incluso una cierta bohemia crítica y ácida, en el fondo le da sabor a un parque determinado y lo convierte en atractivo. Por tanto, yo creo que con frecuencia somos los primeros en llegar. Pero sí, corresponde básicamente a eso. Entonces, claro, en el Raval donde estamos, los estudiantes que también quieren ser otra cosa, pero no dejamos de ser parte del paisaje, buscamos bares muy pocos que tengan las sillas metálicas. Buscamos bares muy pocos que dan ya que no tengan una velita en medio. Que digamos, ¿qué miras tú para que quieres una velita? Porque el precio es el mismo. Es más, un día acabarán, digamos, saliendo más caras las bebidas en los bares que aquí llamamos carajilleros, digamos, bares, digamos, que tienen un cierto aire popular y tal, que en los más caros. Porque, claro, de hecho, digamos, la gente joven, me explicaban que, digamos, que en Ciudad de México la gente va a las pulquerías, la gente joven, pues aquí es un poco por el estilo. Pero es verdad que la idea de esta juventud de clase media, cultivada y tal, claro, hay barrios que es que el efecto da asco, porque es muy descarado, es un tipo de público que ya, digamos, de una forma u otra te produce rechazo. Pero eso nos haría una especie, digamos, de racistas, en el sentido que despreciaríamos a un sector social al considerarlo como culpable de todo, cuando es consecuencia, esencialmente, de las políticas urbanísticas que están a su disposición. Y también sería injusto que nos excluyéramos en la gente del mundo intelectual y académico, porque en el fondo no dejamos de ser una variable de esa misma estética y esa misma ética. Hoy por hoy, hay que reconocerlo, respirar nos convierte en cómplice. Y lo que no hay cosa peor que de pronto tener la impresión de que estás del lado correcto y has escogido. La buena conciencia es lo peor que nos puede pasar. Entonces, hay que aceptar las contradicciones y entender que ese universo de gente joven, claro, es más, yo fui, digamos, cuando no iba nadie en bicicleta, iba en bicicleta y es un precursor. Ahora detesto a la gente que va en bicicleta, a pesar de que yo soy todavía uno de ellos. Entonces, ¿cómo salvar esa contradicción? Yo defendí la bicicleta, defiendo todavía, pero cuando veo en qué se ha convertido el uso de la bicicleta como un signo de distinción que hace, digamos, que da prestigio y, por supuesto, eleva el precio de la ciudad, claro, entonces me siento un poco decepcionado porque no era eso lo que preveía. Pero bueno, digamos, la buena conciencia es lo peor que puede, digamos, el hecho de el que nos creamos que estamos en lado correcto y que somos ejemplares es lo peor. Digamos, creernos virtuosos es algo que deberíamos considerar como inaceptable. Es más, creo que deberíamos considerarlos como inaceptables en general. Muy bien, entonces seguimos. Pero de buen tono, ¿eh? Por supuesto, no siempre. Inaceptable y salir a tomar cervezas. Exacto. Claro, como es inaceptable, pues mira, alabado sea Dios.
Muy bien, vamos a continuar con los comentarios. El de Diego Rivera señala, las redes sociales serían los no lugares de encuentro en sustitución de la calle. ¿Podrían ser Claro, la claro, dinámica de encierro en de hecho, nuestros es el hogares? auténtico espacio público, porque es el espacio, digamos, angelical en que uno puede escamotear quién es. Claro, pero atención, a ver, esto es otra cuestión de estas en que dice, y aquí se exagera un poco, ¿eh? Esto de que Internet es una revolución, digamos, oiga, 40.000 personas, digamos, ¿qué es la Internet, todo esto? Pues que 40.000 personas acaben saliendo a la calle para beber juntas, para comprender, es decir, digamos, claro que hoy todos dependemos, pero no te engañes, al final la calle continúa existiendo. Es decir, yo no, como fíjense, al tiempo que soy pesimista y un pelín cínico en mis implicaciones, yo les digo que esa profecía de que se va a acabar, no, todo lo contrario. Todo lo contrario, digamos, es cierto que es un poco el nuevo opio del pueblo. Jean-Pierre Garnier me decía que los colegios exquisitos y digamos, de máximo nivel no emplean Internet. La oralidad se ha convertido justamente en un privilegio. Por tanto, digamos, ahora no caigamos en esta especie de idea de que Internet va a ser una revolución, tampoco y para tanto. El mundo no ha cambiado. Fíjense, por favor, déjenme que les diga ese ejemplo. A pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado y que de los encuentros, acuartelamientos, oigan, las ciudades han continuado estallando. Digamos, oigan, en plena pandemia se ha saltado el Capitolio. O sea, imagínate. Es decir, y en Barcelona hubo unos altercados muy graves hace apenas unos meses. Las calles se abrieron. Claro, lo que ocurre es que la gente tira piedras a la policía. Bueno, antes lo hacía, pero ahora en lugar de llevar, digamos, pasamontañas, llevan, digamos, mascarillas quirúrgicas de estas. Pero, digamos, de verdad es decir, esto es un poco como las cámaras de vigilancia. Las ciudades son más seguras desde que hay cámaras, no porque uno duda de que realmente hay alguien mirando las cámaras. Es decir, no ha habido tanto cambio. Y en ese sentido, escuchen, pasan cosas. Digamos, Barcelona continúa siendo una ciudad, digamos, tal. Imagino que todas de una forma u otra. Continúa habiendo gente. No sé si claro, hay gente en la calle ahora mismo. Espero que sí. Espero que haya gente que prefiere estar en la calle que estar viéndonos a nosotros. Pero pues sería un buen signo de salud. Pero créanme, digamos, esto de que esto va a cambiarlo todo, es un juguete. Es un juguete. Y un juguete para adultos que nos permite tal. Pero lo que no vale es que ahora de pronto, como intelectual que no soy, diga que me queje de esto, cuando hace 40 años, en los años 60 y 70, leíamos libros como era aquel de Castilla del Pino, La incomunicación. Entonces el problema es que estábamos incomunicados. Y ahora el tema es que estamos demasiado comunicados. No, hombre, no. Óiganme, la vida va a su historia, va a lo que aquí llamamos a su rollo. Tiene su propia lógica y no se detiene. Y eso implica una cosa importante, el conflicto como su materia prima. El conflicto como la prueba de lo que nutre una ciudad es lo mismo que la tierra. En ese sentido, digamos, Internet lo que puede hacer es intensificar mecanismos que ya conocía el rumor, por ejemplo, como forma de comunicación. Pero créanme, digamos, la toma del Palacio de Invierno en 1917 no se hizo, digamos, por Instagram. Pues, digamos, con otros mecanismos los que hicieron que la gente se juntara. Que se juntaran cientos de miles de personas, que se juntaran dos, pero al final siempre acabas saliendo, porque ¿qué vas a tener en tu casa todo el día? Muy bien, seguimos con los comentarios y aquí hay una pregunta en relación a cómo lograr esa necesidad real y objetiva para procurar un orden social y espacial territorial y acercarse a un bien común, sobre todo en la categoría de recurso y ecología, pero sin permanecer en la inercia de la expulsión y privatización del bienestar. El problema es que aquí, en el momento de izquierdas, se dice, y hacemos lo que podemos, que son buena gente, que son amigos y amigas mías, claro, pero digamos, dicen es que hacemos lo que podemos, es decir, nada. Que no se de vuelta, digamos, aquí, si el suelo no es público, digamos, te puedes poner como te pongas, porque en última instancia, en la última palabra, la va a tener el mercado, o sea, ya te puedes poner como te dé la gana. Digamos, ahí está la cuestión. Es decir, si no se consigue, por eso les decía que yo no estoy en contra del Estado. Digamos, yo creo en lo público, perdónenme. Yo creo en lo público.
Me gustaría, digamos, que el Estado vigilase, digamos, que garantizase el derecho a la vivienda, el derecho a servicios públicos y que me dejara en paz a mí jugar a la pelota en la calle. En cambio, lo que hace ahora es lo contrario. Se preocupa de lo que ocurre en la calle, se preocupa, digamos, de producir efectos especiales y vigilar, y en cambio deja justamente lo indispensable en manos del mercado. Por tanto, no, digamos, no puede haber una alternativa justa ni ecológica en ningún sentido si eso no se pone al servicio justamente de las mayorías, en tanto que el territorio no sea territorio, en tanto que el espacio no sea espacio, sino que simplemente sean una y otra cosa suelo, y suelo que vale, automáticamente no tenemos nada que hacer. Entonces, claro, ¿cuál es la alternativa? Pues a mí, de entrada, socializar el suelo. No sé, ya sé que es un poco complicado como medida, pero en fin, ya que me preguntan qué creo que hay que hacer, a socializar el suelo. Porque si no, repito, es que, ¿qué se puede hacer? ¿Sabes? Poner macetas. Ya está, es lo que todo lo que le van a dejar hacer. Porque el resto no depende de los gobiernos, ni de los movimientos sociales. Depende de la bolsa, depende del mercado. Y el mercado funciona a partir del tanto vendes, tanto vale. Está, que Entonces, déjenme que me muestre escéptico sobre la posibilidad de que haya algún tipo de mejora, que no acabe beneficiando justamente al capitalismo. Porque ahí está, claro, hombre, es como si van a tu casa y te vamos a poner grifos de oro. Hombre, pues fantástico. Sí, pero te va a costar 20 veces más el alquiler. Diga, pues no. Yo he visto en la Barceloneta, en Barcelona, manifestaciones contra el plan de ascensores de gente en silla de ruedas. Yo decía, oye, no, o sea, no me pongas ascensor, por favor. Digamos, no me lo pongas, que ya veo esto que va a pasar. Y pues creo que pasó la turistificación del barrio. No me pongas, porque más tarde o más temprano yo me moriré y yo sé para quién va a ser mi casa. Básicamente para albergar turistas que quieren vivir cerca de la playa en verano. Entonces, claro, ya repito, ¿qué se puede hacer? A ver, perdóneme, ¿quién me hacía la pregunta? Si es tan amable, Alejandro. Sí. ¿Quién hacía la pregunta? Viene en relación a un ¿Pero cómo se móvil, llama? dice Motorola One Vision, no viene un... Me encanta. Después de la defensa del anonimato que he hecho, me encanta. Bien, Motorola. Es decir, digamos, a mí la alternativa, no sé, el socialismo, va. O sea que es complicado, ¿no? Ahora, digamos, ¿pero qué pasa? No, usted me lo ha preguntado, ¿no? Motorola, pues yo ya le contesto. Pues yo sé, digamos. Ahora, bien, digamos, si me dedicara a la política, pues en efecto, pues yo qué sé, ya, pues yo sé a ver qué se puede hacer y tal. Pero aquí, escuchen aquí, o sea, en Barcelona no hay vivienda social, ¿no se dan cuenta? Digamos, aquí no se puede ser pobre, está prohibido. Y si eres pobre, no te puedes mostrar públicamente. Esa es la cuestión. Entonces, así, claro, así cualquiera hace una ciudad, digamos, ejemplar mundialmente. Pero es una ciudad en la que, en efecto, digamos, la pregunta es cuánto cuesta vivir y quién puede vivir. Y eso nunca se lo pregunta a nadie. Porque no importa. Porque no importa lo que la gente hace, no importa dónde trabaja, no importa si tiene. Lo importante, básicamente, ahora lo importante, básicamente, es que venga la alcaldesa a un barrio popular y diga a la gente que se tiene que empoderar. Es como una burla. Venga, empoderaros. Por cierto, y esto que usted dice, Motorola, del bien común. Al tanto con esto, digamos, de lo común. Esto también está muy bien. Claro, el momento que tenemos que hacer, organizarnos, gestionar, autogestionar, buscar nuestros propios recursos, cultivar nuestros propios huertos, digamos, demostrar que podemos existir a partir de la cooperación. Pero lo que básicamente no tenemos que hacer es pedirle nada a la administración pública porque no lo va a hacer. ¿Sabes? ¿Comprenden? Es decir, ala, buscad el bien común, ala, pero no pidáis nada, no enredéis, porque no os vamos a dar nada. Entonces, claro, si el Estado de pronto dimite de su obligación de garantizar el bien público, lo que hay es el bien común, que implica básicamente la idea de que has de buscar la vida, que has de buscar formas alternativas que impliquen, no, digamos, no exigir que la administración pública cumpla con las obligaciones que le corresponden, que es garantizar el bien público. No el bien común, el bien público. ¿Verdad? Ya está. Hagamos huertos urbanos, hagamos talleres de costura para hombres, digamos, todo un mundo en el que mientras que el capitalismo avanza de una forma feroz y la ultraderecha se hace con el poder en muchos sitios, la izquierda se dedica básicamente, pues esto, digamos, a cultivar huertos urbanos, que es como una parodia.
para que vamos a generar pequeñas comunidades, pequeñas burbujas cooperativas que en el fondo dicen es posible sobrevivir a la catástrofe capitalista en un ámbito en el que lo colectivo es ya prácticamente imposible. Por cierto, dedíquense a pensar, si no tienen otra cosa que tienen que hacer, en establecer la diferencia entre lo común y lo colectivo. Muy bien. Perdónenme, lo común es básicamente el volver a Tunis, la idea de la comunidad versus la asociación, y volver a Polanyi, que básicamente era un pensamiento social cristiano, cuya función única era entender que podía haber una tercera vía. Ni capitalismo ni socialismo, sino lo que en la práctica era simplemente era social cristianismo. Una tercera vía que, en efecto, digamos, reconozca el socialismo es imposible, no podemos cambiar el mundo, el capitalismo es indestructible, invencible, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Es decir, ya que no podemos destruir el capitalismo, participemos de él. Otra gran palabra mágica, participar, que es básicamente decir que los dominados tienen que participar de su dominación. Muy bien, maestro. Hay saludos desde Sinaloa, Puebla, Querétaro, Fernando Matos desde Porto, Portugal. Hay bastantes felicitaciones a sus reflexiones. Y bueno, yo creo que ya vamos haciendo un apunte último y me parece que esta reflexión que hace Sergio Franco acerca de las ciudades y lo urbano después de la pandemia, que es este momento que estamos viviendo, hacia dónde van estas ciudades, hacia dónde va Barcelona después de la pandemia, algunos apuntes sobre la vida en las calles, la vida en las aceras, en las plazas, como parte ya de este cierre de sesión, maestro. Bueno, pues yo creo que quien sea ya lo ha dicho bien. Oiga, entre el capitalismo y la vida, el capitalismo no es lo bastante fuerte como para acabar con eso. Siempre pasarán cosas. Y lo único que quiero es que entiendan que, a ver, que yo soy pesimista, porque para ser optimista primero hay que ser pesimista, si no la cosa no funciona. Y una cosa es que uno piense que no haya nada que hacer y otra cosa es que no haya que hacer nada. Son dos cosas distintas. Yo creo que todos tenemos una obligación moral que es la de, en la medida en que hagamos lo que sea posible, debemos hacer que esto sea lo más amable posible. Pero lo que creo que debemos eludir es la tentación de pensar que puede haber un mundo justo sin que un sistema que vive del sufrimiento y de la tristeza quede abolido. ¿Que es difícil? Pero bueno, escuchen, ya lo hemos intentado, no ha salido bien, pero tampoco tenemos otra cosa más importante que hacer que intentar derribarlo. ¿O sí? Muy bien, bueno, aquí hay un comentario también de Francisco Garzón en relación al tema, lo voy a leer, en relación a hablar sobre la vida colectiva, la vida en las casas en relación a la pandemia. Hay varios comentarios y si pude dar algunos apuntes. No sé, lo que dice Francisco, lo colectivo. Lo colectivo no es lo común. Lo común básicamente es aquello que todos compartimos a partir de alguna cosa de esencial que le atribuimos. Lo colectivo no se basa en eso. Lo colectivo no se basa en otra cosa en que estamos juntos, porque tenemos algo por lo que movernos y por lo que luchar. En lo común todos básicamente participamos. Fíjese, esto lo explica muy bien Hobsbawm en la memoria colectiva cuando habla justamente de la ciudad. Pues, la memoria común es aquella que todos tenemos, que todos compartimos. La memoria colectiva es aquella de la que cada cual tiene una parte, que no puede sino continuar en la parte que tiene otro. Lo colectivo en lo común dice todos somos básicamente lo mismo. Lo colectivo dice yo solo no soy nada, porque no puedo existir más que continuando en alguien, continuando en otro. Esa es la diferencia. Y eso creo que es lo que tenemos que defender. Digamos que ni lo común ni lo individual, sino justamente en lo colectivo, aquello que nos permite tener la convicción de que no acabamos nunca en otros mismos, que siempre hay alguien, digamos, que somos el resultado de la comunicación, que existimos porque alguien nos mira y alguien nos habla y alguien nos escucha. Ese principio es justamente el que no podemos básicamente, bajo ningún concepto, perder de vista, que digamos, cada cual en su casa, solo, como individuo, como cuerpo, no vale nada. Y que lo único que le da sentido justamente es aprender a mezclarse, a cruzar otros cuerpos
digamos, individuales, digamos, compartidos, pero esa es la idea a la que tenemos que defender, la dimensión colectiva de la vida urbana, en la que cada peatón nunca vale por sí mismo, solo porque siempre está con alguien, aunque sea porque camina solo pensando, uno siempre piensa en alguien, o porque sueña, porque uno siempre sueña en alguien, o porque recuerda, porque recordar básicamente es hacer vida social con gente que no está, porque en efecto el espacio también lo llena las ausencias. Eso sí es justamente lo que tenemos que defender, una ciudad con gente. Eso es lo que la lucha. Mientras haya gente, los poderes tendrán razones para sentirse inseguros. Esa es mi idea. Perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Vamos a ir ya cerrando este semillero de noviembre. Estamos súper agradecidos y agradecidas por tu generosidad, por este tiempo que compartiste con nosotros. La verdad que te agradecemos muchísimo tu participación en el Semillero Internacional. Y bueno, no nos queda más que agradecerles a todos. Una aclaración, Eva. Estoy aquí porque no tengo otra cosa más importante que hacer. Y espero que todo lo que hagáis en la vida sea por eso. Claro. ¡Qué alegría! Exactamente. Muchísimas gracias. Esto vale para todos ustedes, para nosotros. Vamos, hay que hacer lo que hay que hacer porque no tenemos otra cosa más importante que hacer. Y yo estoy aquí básicamente por eso. Y eso es el elogio mayor que les podía dedicar y la mayor muestra de agradecimiento. Muchísimas gracias. Un aplauso para el maestro desde todos los puntos donde nos encontremos. Y bueno, los invitamos a seguirnos en las redes sociales del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, en el canal de YouTube, en Instagram y en Facebook, donde también en el canal vamos a subir la conferencia del día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Les deseamos un hermoso día. Gracias, Manuel, un placer. Buenas tardes, desde Barcelona. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias.